asistía a cita, pero justamente en esos días, así que a días, me cancelan una cirugía de vesícula. Ya estaba todo programado y me dice, ¿sabe qué? Por referente al COVID se cancela todo. Pues realmente muy mal, porque yo estoy hasta el día de hoy pues batallando con esos malestares. Jorge es una de las personas con discapacidad que no obtuvo la atención médica que necesitaba durante la emergencia sanitaria. Ellas y ellos son otras víctimas paralelas de la pandemia de COVID-19. En 2020, el primer año de la pandemia en México, había 6.1 millones de personas con discapacidades en nuestro país. De estas, 76% tenía seguridad social. Es decir, que 3/4 partes de las personas con discapacidad en México está afiliada a un servicio de salud público en este país que en teoría debe cubrir sus necesidades como consultas, terapias, cirugías y cualquier otro procedimiento médico. Pero con la llegada de la pandemia, en lugar de que estas personas fueran atendidas, fueron puestas en una larga fila de espera. Esta es la nueva entrega de Víctimas Paralelas, un proyecto de Serendipia con la organización Poder. Si quieres leer las entregas anteriores, lo puedes hacer en el micrositio que estás viendo en pantalla. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Empecemos con la historia de Jorge Marrón. Jorge es un hombre de 50 años que está esperando una cirugía de vesícula desde el año 2020. Sí, desde el primer año de la pandemia de COVID-19 en México. Jorge no tiene sensibilidad de las costillas hacia abajo a partir de un accidente que sufrió en 2004. Sin embargo, nos cuenta en entrevista que precisamente el dolor que siente por la cirugía que necesita es tan intenso que incluso lo siente en las partes de su cuerpo en las que, en teoría, no tiene sensibilidad. Los dolores referentes de la vesícula son indescriptibles porque a veces pues se dobla uno, se le da uno hasta la planta del pie, dolores muy fuertes desde debajo de las costillas, como que se expande a la espalda y quema o no sé. Yo es raro porque de mis costillas para abajo no tengo sensibilidad. Qué tan fuerte es que me llega a dañar, o sea, me llega a lastimar el dolor. Y la única manera de detener este dolor es con una cirugía que, como les contaba, fue pospuesta por la emergencia sanitaria. Que me hubiera gustado pues tener una opción adicional, porque muchas personas yo sabía que fallecieron debido a que no pues no dieron continuación a su tratamiento. Lo mismo, había muchas trabas por personas conocidas que pues se les dificultaba el acceso al medicamento. Faltará, yo creo, que esa calidez humana, ¿no? Decir. Y precisamente lo que menciona Jorge es otro de los puntos alarmantes que tuvieron que vivir las personas con discapacidades durante el primer año, sobre todo de la emergencia sanitaria. Y es que además de que fueron pospuestas cirugías que estas personas necesitaban, también se enfrentaron al desabasto de medicamentos y a la falta de consultas. Antes de seguir con el tema, tenemos que aclarar que, a diferencia de enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer o la diabetes, las personas con discapacidades no tienen que estar necesariamente tomando un medicamento con regularidad. Hay algunas personas con discapacidades que sí, pero hay otras que no. Entonces, cuando hablamos de desabasto de medicamentos para personas con discapacidad, son medicamentos muy específicos para casos muy específicos. Aquí no podemos generalizar, como por ejemplo en el caso de desabasto de medicamentos con cáncer o para personas con VIH, porque en ambos casos sí necesitan estar tomando estas medicinas para poder vivir. En el caso de las personas con discapacidad, esto no sucede para todas. Y ahora, pasando al tema de las consultas, como estamos viendo en la gráfica en pantalla, en 2020 hubo una disminución de 53% en las consultas para personas con discapacidad en comparación con 2019. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Esto no mejoró en 2021, ya que, como estamos viendo, la caída continuó y ese año fueron registradas 33% menos consultas que durante el primer año de la pandemia. La de 2021 es la cifra de consultas más baja durante los últimos 5 años. Y de acuerdo con médicas e investigadoras con las que hablamos para esta entrega del proyecto Víctimas Paralelas, esto se pudo deber a que gran parte de los hospitales en el país fueron
reconvertidos durante el primer año de la emergencia sanitaria para tratar exclusivamente a personas con COVID-19. Esto, por supuesto, causó estragos no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias. De esto hablamos con Margarita Garfias, quien es madre de un joven con discapacidad, y esto es lo que nos dijo. Me ha tocado pues vivir, se podría decir en carne propia, todo yo diría, inanición en la que se ha dejado al sistema de salud en México, un poco por la pandemia. Ahora sí que dejar desprotegida a la población que desgraciadamente tiene mayores gastos en salud, y que pues a esto se suma el gasto de bolsillo que ha venido incrementándose a partir precisamente de la pandemia. En enero de este año, de 2022, el esposo de Margarita se quedó sin trabajo y por lo tanto sin seguridad social. Y este fue otro obstáculo, porque aunque Margarita estaba trabajando desde junio de 2021, su hijo estaba afiliado con el seguro social de su esposo. Entonces, para hacer este trámite, tuvo que llevar todo un proceso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre Carlos había estado dado de alta con el número de seguridad social de mi esposo. Yo ya había iniciado a trabajar desde junio del año pasado, pero pues no había habido necesidad de darlo de alta con mi número de seguro social. Pero al perder mi esposo el seguro social, pues obviamente Carlos necesitaba la continuidad del servicio. Y yo inocentemente dije, bueno, pues yo tengo mi seguro social, lo doy de alta y que continúe el servicio. No fue así, porque resulta que como cambia de número de seguridad social, otra vez le tienen que hacer todo el trámite de la ST6 para reconocer que es una persona con discapacidad, con una enfermedad crónica y que requiere el servicio. Y esto que sucedió en 2022 ya es la gota que derramó el vaso, pero también durante la pandemia, durante el primer año de la emergencia sanitaria en 2020, Carlos y sus padres se enfrentaron a más trabas en los servicios de salud públicos en México. También sobre eso nos contó Margarita. Se olvidaron de darle los medicamentos a Carlos, de seguir con la atención puntual, así que me vi en la necesidad de volver a meter otro amparo por la falta de medicamentos. Se va precarizando la vida. Obviamente no estuvieran requiriendo estos medicamentos si no los necesitaran, pero al necesitarlos necesitan llevar un apego puntual a este tratamiento, y si no se lleva el apego puntual al tratamiento se van deteriorando, ¿no? Un sistema cruel. En momentos yo he pensado que estamos viviendo una situación en donde el Estado decide quién vive, quién muere, porque sí hay paracetamol, pero no hay para quimioterapias, no hay para medicamentos para la epilepsia, no hay para medicamentos para diálisis, no hay medicamentos para enfermos que necesitan este apego al tratamiento y que por desgracia de su bolsillo no sale. Y es que, como hemos visto en otros casos que hemos investigado para el proyecto Víctimas Paralelas, la pandemia de COVID-19 lo que hizo fue mostrarnos las debilidades del sistema público de salud que existen en México. Y para las personas con discapacidad no fue diferente. Sobre esto hablamos con Marta García, fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad. La pandemia también nos vino como a mostrar que las cosas relacionadas con la discapacidad siguen siendo irrelevantes. Se descuidaron unas vidas por querer salvar otras. Y por último, Verónica Aquino, quien es médica especialista en rehabilitación, también nos habló sobre lo que implica que las consultas y las terapias para personas con discapacidad hayan sido pospuestas. Esto es lo que nos dijo. Las personas con discapacidad, yo creo que lo que nos detuvo mucho fue que son personas de alguna manera vulnerables en su inmunidad, ¿no? La mayoría de ellos tienen patologías de fondo, ¿no? Desde neurológicas hasta ortopédicas. Entonces, de alguna manera, eso los hace pues susceptibles de tener una infección con más facilidad que cualquier otra persona. Ellos simple y sencillamente se exponen si acuden a un servicio de rehabilitación. Ese fue también uno de los motivos por los que evitó que muchos acudieran a su terapia. Estos son los puntos más importantes de esta nueva entrega de Víctimas Paralelas, pero si quieres leer la investigación completa, te estamos dejando el enlace en la descripción del video. Ahí puedes leer todas las entrevistas que tenemos y ver todos los datos y las gráficas que hicimos para este reportaje. Con esto llegamos al final del video. Por favor, cuéntanos qué te pareció y platícanos si conoces el caso de alguna persona con discapacidad que haya sido afectada por la pandemia de COVID-19. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.